García Márquez decía que si conocías un país de Latinoamérica, los conocías todos, con sus grandes ciudades y pueblos que formaban un contraste de realidades. Y Guatemala no es la excepción. El centro histórico es un lugar en el que coexisten muchas clases sociales. Al caminar por el Parque Central, te encuentras con un panorama tan pintoresco, tan lleno de contrastes, tan chapín. De extranjeros portando pulseras de artesanía con orgullo, a las manos encalladas de quienes las fabricaron. De hombres bien trajeados en carros nuevos, a mendigos pidiendo monedas en un rincón húmedo. Hay de arrugas a pieles tersas, hay de colores a colores, hay de los que saludan y de los que el mundo les importa un carajo. Hay racismo, hay estereotipos, hay contrastes. En cada esquina, en cada calle, mudos testigos, paredes y pavimento observan, murmuran. Las historias de cada uno de nosotros convertidas en podcast. Basado en hechos reales. Historias de la ciudad. Voz invitada, Osvaldo Samayoa. Los olvidados de la calle. Capítulo 2. Lunes 12 de febrero. Desde las 3 de la mañana, doña Salma se levanta con urgencia a preparar todo lo necesario para su venta callejera. Café, panes con frijoles, panes con pollo, tortillas con carne, pan dulce. Todo aquello que bien puede ser el buffet humilde que contrasta con los autoservicios de comida rápida. Sus hijas, Mayra y Silvia, le ayudan con las tareas y cuando todo está listo, abordan el servicio colectivo de bus que les lleva desde Villanueva hasta la estación Centrasur, donde deben abordar un nuevo transporte que les llevará hasta el centro histórico. Salma y sus dos hijas abordan el bus a las 4:30 am. Las dos niñas aún lucían somnolientas, luchando por mantenerse despiertas, mientras su madre estaba ansiosa, sabiendo que ya faltaba poco para bajarse. Pero a pesar de eso, parecía no querer llegar a su negocio improvisado en la zona 1, ahí frente al Palacio Nacional. Se colocó en el Parque Central, a unos metros de la fuente. Para esa hora ya habían muchos madrugadores que esperaban poder sentarse a tomar un café para terminar de ahuyentar el sueño o desayunar con ellas antes de la difícil jornada. Sus comensales por lo general eran personas que entraban a trabajar antes de que saliera el sol y salían cuando ya éste se había escondido, como ocurre en muchos lugares de Latinoamérica. Desde hace una semana aproximadamente, ella observaba a un joven que curioseaba en los alrededores de su puesto. Estaba lejos, como para poder escuchar si le hablaba, pero lo suficientemente cerca, como para que ella pudiera ver cómo se le quedaba viendo a su hija más grande, Mayrita, quien ya tenía 15 años. Doña Salma no podía evitar sentirse incómoda ante el notorio acecho del muchacho hacia su hija. Mientras preparaba la comida, no podía evitar pensar que en cualquier momento podía suceder aquello que tanto temía. Por eso es que cada vez que se subía al bus que le llevaba al palacio, iba tan ansiosa, tan preocupada. Le habían dicho que mejor ni se metiera con ese joven y que solo lo ignorara, porque según algunos, aquella era una persona muy peligrosa. Para ser honestos, doña Selma no se sentía así desde que había dejado su puesto de enfermera en un viejo hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Ese lugar en el que muchos terminan sus días, solos, con lo que llevan en la mente. Doña Selma ya le había preguntado a alguno de sus clientes frecuentes quién era ese joven. Nadie sabía su nombre. Algunos decían que era hijo de un señor que trabajaba en las oficinas del juzgado de familia, que se había separado de su esposa y que el adolescente, después del divorcio de sus papás, se había vuelto un delincuente. Los rumores decían que su papá, una noche, ya cansado de verlo todo acabado, le dijo que iban a comer algo y lo dejó abandonado en los alrededores del norte de la ciudad, a unos cuantos kilómetros de distancia de donde se mantenía actualmente. Y lo que muchos susurraban era que se quedaba en el parque con la esperanza de tal vez encontrarse a su progenitor. Otros decían que era un patojo, como coloquialmente se le dice a los jóvenes en Guatemala, que se había escapado del centro psiquiátrico San Juan Apóstol, porque ya no aguantaba estar en ese lugar,
que bien puede ser la antesala a cualquiera de los círculos del infierno que Dante describe en su obra. En fin, historias habían muchas, pero la verdad, nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba con él y por qué estaba allí. Samuel no tenía una pinta muy amigable. Tenía el pelo largo y enredado. Cargaba una playera anaranjada que le quedaba muy grande. Un pantalón de vestir que en algún momento fue beige, pero ahora lucía percudido. Sus pies estaban descalzos, marcados por el pavimento. Estaba todo ojeroso y tenía una barba de puberto algo descuidada. Siempre parecía que estaba huyendo de alguien, porque cada vez que algún buen samaritano intentaba acercarse a él, salía corriendo. Una vez doña Selma, ya harta de que las intenciones de ese joven le quitaran el sueño, decidió intentar conocerlo y ver realmente qué pasaba con él. Cuando vio que Samuel se empezó a acercar, ella le hizo señas y con un gesto señaló un panito con pollo, como haciéndole una invitación para que comiera. Él trataba de esquivar su mirada, pero el hambre podía más que el miedo. Y como dicen las abuelitas de nuestro país, pues la necesidad tiene cara de perro. Así que después de unos segundos, el muchacho con cautela se sentó en uno de los bancos de su venta. Ella quiso hablar con él, pero de nada le sirvió porque él no hablaba muy bien. De cualquier manera, le quiso preguntar el por qué siempre se mantenía tan pendiente del puesto. Entre lo poco que entendió de sus balbuceos, escuchó que sus amigos lo obligaban a tenerle vigilada, porque a uno de ellos le gustaba una de sus hijas. A doña Selma se le tensó el abdomen como si le hubieran dado un golpe y pensó que ningún amigo de ese pobre muchacho sería una buena junta para su nena, quien de por sí ya era víctima de los cumplidos subidos de tono de algunos de sus clientes, ya que en Guatemala ser atractiva y lucir bien te convierte en víctima de cualquier tipo de acoso. En cuanto el muchacho terminó de comer, Selma lo espantó como si de una mosca se tratara, y desde ese día, a pesar de que la ayuda de su hija Mayra era muy importante, prefirió que ya ninguna de sus hijas la acompañara a trabajar. Así el día lunes para doña Selma llegó a su fin, sin pena ni gloria, como transcurrían los días de Samuel. Martes 13 de febrero. ¿Por qué el indigente cruzó la calle?, preguntaba un comediante de stand-up en un bar de los alrededores de la zona 4 de la ciudad, en el sector que muchos llaman complejo cultural. Valdría la pena revisar si se adecúa a dichos lugares. De Samuel no se sabe mucho, casi nada de hecho. Una vez decían las lenguas largas que lo vieron deambulando en los alrededores de los bares de la zona 4 y luego cerca de donde está el Banco de Guatemala, aquel edificio con decoraciones en relieve, obra de los maestros de la plástica Roberto González Goyri, Dagoberto Vázquez y Carlos Mérida, todo un ícono para las fotografías de propios y extraños. Según Samuel, sus amigos eran los únicos que lo soportaban y por eso se mantenía con ellos, pero siempre lo obligaban a hacer cosas malas, como aquel martes 13. Eran alrededor de las 10 de la mañana. A esa hora, cuando el congestionamiento vial empieza a disminuir, los carros aprovechan para acelerar más de lo usual y así llegar más rápido a su destino. Samuel estaba muy asustado. Había perdido una apuesta que consistía en probar si era capaz de correr más rápido que los vehículos de esa hora. Los juegos de los muchachos a veces eran crueles y muchas veces él no quería participar de ellos. Pero como la presión social se manifiesta en todos los estratos, él prefería ser parte de sus juegos a tener que quedarse solo en las noches otra vez. Samuel dormía en la calle, pero prefería dormir junto con ellos para no pasar frío y así evitar quedarse a su suerte. No había razón para que Samuel cruzara la calle. No había nada del otro lado. Solo era para alimentar el morbo de ver a un pobre niño que fue débil arriesgar su vida con tal de divertir a sus allegados un rato. A ellos no les iba mal, porque para aceptarlo, los más grandes del grupo obligaban a Samuel a robar comida para todos, y siempre lo tenían bajo amenaza. Más que su amigo, parecía su esclavo.
Para ese momento el corazón de Samuel palpitaba fuerte y parecía que a pesar de que su voluntad quería hacer que se moviera rápido para llegar, sus piernas simplemente no podían. Sus supuestos amigos, ya desesperados porque él no hacía nada, decidieron ayudarlo. El mayor se acercó por detrás con sigilo, con una sonrisa macabra en el rostro. Empujó a Samuel, quien en ese momento tuvo que hacer de todo para poder esquivar los carros que se acercaban a él con gran velocidad. La adrenalina era constante. Su corazón empezó a latir más rápido, pero el susto lo había paralizado. No sabía si ir hacia atrás o hacia adelante, por lo que decidió quedarse quieto. A pocos metros, un motorista distraído con su celular se acercaba a gran velocidad. Para cuando vio al pobre indigente confundido en medio de la calle, ya era muy tarde. Logró frenar como pudo, pero no fue suficiente. La parte de enfrente de su moto aún logró impactar contra Samuel, quien salió disparado unos cuantos metros hacia adelante y en lugar de ayudarlo, salió huyendo. Total, era otro indigente, acostumbrado a la indiferencia. A Samuel, en cambio, le empezó a carcomer el dolor a raíz del impacto, pero se levantó rápido y llegó al otro lado. Al estar allá, entre los carros que iban pasando, solo veía a sus amigos burlándose por lo que le había pasado. Él sentía rabia, pero también estaba consciente que confrontarlos solo le traería más problemas. Así que, como siempre, decidió agachar la cabeza y aguantarse el dolor. Y la semana apenas iba por su segundo día. Miércoles 14 de febrero. Samuel agonizaba del dolor de sus costillas tras el impacto del día anterior. Caminaba encorvado y no podía evitar quejarse. Respirar era una tortura, por lo que pensaba 2 veces antes de tomar una bocanada de aire que le daría unos cuantos segundos más antes de asfixiarse. Para los nómadas urbanos, a quienes la vida no ha tratado con mucho afecto, la vida en las calles es difícil, porque parece que las ropas viejas, el pelo descuidado y los rostros deprimidos fungen como el camuflaje perfecto para no ser detectados por quienes tienen la dicha de al final del día poder resguardarse bajo la calidez de un techo. Samuel, así como muchos, era parte de los guatemaltecos que la sociedad había decidido ignorar o tal vez ya habían olvidado. Era parte de ese contraste del centro histórico. El pobre muchacho iba caminando por el bulevar de la Zona 9, un lugar medianamente industrializado en el que el matiz entre negocios exitosos y emergentes pinta un panorama tan adecuado de lo que algunos se atreven a llamar como el tercer mundo, aunque el término no haya sido creado con fines despectivos. Había perdido de vista a sus amigos desde hacía ya un rato, algo que cada vez pasaba más seguido. Eran las 6 de la tarde. Tenía sobre él un manto anaranjado, producto de los atardeceres de la época. Una brisa agradable, muy característica de los días en los que el verano se avecinaba. El sufrimiento se apoderaba de él con cada paso que daba, por lo que no tuvo más remedio que caer tendido en el pavimento unas cuadras antes de la Plaza España, una pequeña rotonda jardinizada con una fuente en honor a Carlos III en la Zona 9 de la ciudad de Guatemala, con negocios pintorescos a sus alrededores. Un pequeño respiro en la ciudad, aprovechando que el dolor de su tórax había decidido tomarse un descanso, se quedó tendido en la banqueta, viendo a los más pudientes pasar por ahí. Él no tenía más que la luna, las estrellas y el sucio pavimento, porque sus amigos no aparecían por ningún lugar. A eso de las 10 de la noche intentó quedarse dormido, pero escuchó el ruido de un carro que se estacionó a su lado. En él había un piloto con la cara cubierta y de la puerta de atrás salió un muchacho que tendría más o menos unos 19 o 20 años. Se acercaron a él y empezaron a revisarlo como si de un objeto tirado se tratara. Al principio creyó que querían asaltarlo y con las pocas fuerzas que tenía trató de advertirles que no tenía nada con él. ¡No tengo nada, mucha! Se expresó como cualquier otro guatemalteco que buscaba evitar el abuso de sus atacantes, pero para el ladrón
siempre se va a tener algo de valor. Por lo que siguieron con la inspección. Samuel estaba asustado, pero su estado era tan grave que apenas podía articular unas palabras. Pronto lo único que supo es que se estaba moviendo, pero no por sus propios medios, sino aprisionado en un pequeño espacio que cada vez le dificultaba la respiración, como si no tuviese ya el problema de la costilla lastimada. Samuel había estado siendo transportado en la parte de atrás de un vehículo tipo agrícola. Desde ahí, escuchaba cómo hacían planes para sacarlo de la ciudad. Murmuraban que lo necesitaban vivo. Ahí fue cuando entró en pánico y trató de salir del auto, pero los secuestradores lo lograron someter. Sus ojos empezaron a cristalizarse y aguantó lo más que pudo el romper en llanto. Así que se quedó sentado, esperando lo peor. Llegaron por fin a una bodega del sur de la ciudad, en los alrededores de una avenida llamada Atanasio. Ahí habían otras 4 personas. Uno de ellos parecía tener conocimientos médicos. Estaba vestido con una camisa a cuadros. Tenía una bata guardada en su mochila y contrastaba mucho con los demás integrantes, quienes usaban ropa holgada. Samuel había sido puesto en una mesa quirúrgica improvisada, hecha con metal oxidado y partes sobrantes de chatarra. Sobre él había una luz blanca que lastimaba los ojos. Los circuitos habían sido conectados tan mal que en ocasiones la lámpara chisporroteaba y eso caía sobre la piel de Samuel, provocándole quemaduras leves. El que parecía ser médico se puso guantes de látex y con sus dedos empezó a abrir su boca y a examinarla con una pequeña linterna. Al pasar el primer filtro, pidió que le quitaran la playera. Al levantarla logró ver un gran moretón del lado izquierdo. El pobre estaba más grave de lo que parecía. Sin ningún tacto ni profesionalismo, hundió sus dedos en el epicentro de la herida, como si estuviera clavándole una daga. El pobre Samuel pegó un grito de dolor que se escuchó hasta afuera de la bodega, lo que alertó a todos los que estaban allí. Uno de ellos salió rápido a ver que ese quejido no hubiera levantado sospechas, y al ver que todo estaba en orden, otro de ellos le puso la mano en la boca a Samuel y una pistola en la cabeza. Lo amenazó con que si volvía a hacer ruido, ese sería su último minuto. El doctor siguió examinando la herida y Samuel no tuvo más remedio que cerrar los ojos, sostenerse en la mesa donde estaba acostado y morderse los labios hasta el punto de sangrar. Todo con tal de no volver a quejarse en voz alta. Después del examen físico, el doctor suspiró y se retiró de la mesa. Se acercó a quien parecía ser el líder y le murmuró que aquel individuo no le iba a servir. Ya estaba muy madreado, le dijo. Ante tal situación, el líder le vio furioso a quien parecía ser el doctor y le preguntó que qué iban a hacer, que hacía 10 días no habían enviado a nadie. En ese momento, con tono calmado, el doc dijo que era imposible que las heridas del muchacho se curaran en 4 días, pero que ya sabía qué era lo que iba a hacer, burlando así su juramento hipocrático y viendo a aquel individuo como una mera mercancía. Se volvieron a acercar a la mesa donde estaba Samuel, quien en todo momento tenía una pistola apuntándole a la cabeza. El doctor le administró un analgésico para calmar el dolor y contrarrestar el sufrimiento. Al cabo de 5 minutos, uno de los integrantes de la banda llegó con un plato de comida. El pobre Samuel tomó los alimentos y se lo devoró con ganas. No le tardó nada en el plato. Eso sería suficiente para calmar su hambre y empezar a mejorar su condición. Aquel acto fue su único recordatorio que aquel era el día en el que muchos amigos y novios celebraban el amor y la amistad. Pero tal acto no era ni por uno ni por otro. Aquellas acciones conllevaba que Samuel sería algo así como una mera mercancía que necesitaban mantener bien para luego ser intercambiado por un precio. Es irónico cómo finalmente eso somos todos, un mero producto que se intercambia por un bien o beneficio. Como no podían dejarlo en la bodega, lo llevarían a un lugar de la zona 2, donde lo iban a estar monitoreando constantemente para que finalmente el sábado le dieran estimulantes para que no se viera débil y tener todo listo para llevarlo a la frontera el lunes a primera hora. Vaya día del cariño más hijo de puta el que le había tocado vivir al pobre de Samuel.
Jueves 15 de febrero, el preámbulo del fin. En la madrugada de aquel día, justo a la misma hora en la que doña Selma se levantaba a preparar su venta, lo pasaron dejando a una cuadra de la Biblioteca Nacional. Ese lugar con obras en su exterior de Efraín Recinos, otro de los grandes de la plástica guatemalteca. Para ser honestos, toda la ciudad alberga cientos de obras de arte, pero muchas veces pasan desapercibidas, ya que es más fácil por mero morbo prestarle atención a los indigentes. De hecho, por aquel entonces, ese era el rincón de mendigos que por lo general se mantenían bajo el efecto de las drogas o el alcohol. Para quienes transitaban esa ruta todos los días, aquellos pobres olvidados eran un espectáculo grotesco. Los secuestradores lo dejaron separado del resto para que no lo hicieran parte del grupo. El pobre ya tenía los días contados y los demás tenían tantas toxinas en la sangre que ya eran inservibles para el tráfico de órganos. Samuel empezó a sentirse mal. Era parte de los efectos secundarios que experimentaba por los medicamentos que le habían administrado, a tal punto que ya no sabía si aquello era real o eran alucinaciones suyas. Esa madrugada, la temperatura estaba como por los 10 grados. Empezó a agriparse por todo el frío que su cuerpo había absorbido, y cada 3 horas el auto de los secuestradores pasaba dando una vuelta para asegurarse de que no se hubiese movido. Antes de irse pasaron por una última vez. El más joven, de tal vez unos 19 años, se había bajado del carro con una jeringa en las manos. Él iba a ser el encargado de anestesiarlo para que no se moviera del lugar hasta el día en el que fuera llevado a la frontera. El muchacho, que quién sabe cómo había terminado con esas juntas, iba temblando. Cuando se acercó a Samuel, le tomó el brazo y como pudo hizo el intento de inyectarle el somnífero. Los que iban en el carro dijeron que habían enviado al más joven para hacer el trabajo para no levantar sospechas. Pero lo cierto es que nadie quería ser el pendejo que echara a perder la única dosis de somnífero. La falta de experiencia de aquel individuo había hecho de la misión todo un fracaso, ya que éste no le atinó al brazo. Y según él, había inyectado a Samuel, pero todo el líquido le escurría fuera del brazo. Al percatarse de aquel error, sacó el arma que cargaba desde los 13 años. Se acercó y la presionó contra el estómago de Samuel, a quien intimidó, diciendo que si el próximo día no lo encontraba ahí, él mismo lo buscaría y le pegaría un tiro, como todo un sicario experimentado. Y es que, en Latinoamérica, para muchos jóvenes, es más fácil conseguir un arma que tener acceso a buena educación. Dado que Samuel no había sido inyectado, el dolor empezó a manifestarse de nuevo. Le era prácticamente imposible dejar de emitir quejidos a raíz de las punzadas en el tórax cada vez que respiraba. Él estaba confundido, vagando por la calle con los efectos secundarios de tanta droga encima, como una de esas resacas extremas por las que todos alguna vez pasamos. Samuel buscaba algún grifo municipal porque desde hace días no bebía agua. A pesar del frío, sus labios estaban secos y agrietados. Su lengua estaba hinchada de la sed y esa sensación de sequía tampoco lo dejaba tranquilo. Sus esfuerzos fueron en vano. No encontró absolutamente nada. Después de tanto deambular, se topó a lo lejos con su último rayo de esperanza. Una vez más, vio a doña Selma preparando todo lo que necesitaba para poner en marcha su venta de comida. Le rogó a doña Selma por un poco de agua. Samuel, humillado, tratando de calmar su sed, tomó con ambas manos un poco del agua donde flotaban restos de comida provenientes de los vasos y platos sucios, y trató de calmar aquella sed que bien puede desquiciar hasta al más cuerdo. Qué triste cómo los condenados al olvido deben rebajarse hasta lo más humillante con tal de no morir. Ya había identificado el carro de los secuestradores. Era un Lancer de color gris. Siempre llevaba la música alta, así que le era fácil detectarlos a varios metros de distancia. Ya apenas caminando y con su sed medianamente saciada, se puso en marcha para alejarse lo más que pudiera del lugar. No quería terminar sus días yendo hasta la frontera amordazado y amarrado para luego ser vendido por partes, como si de una vaca o un cerdo se tratara. Se resignó a no poder más con el dolor,
Así que se puso en marcha al Hospital General. Se encontró de nuevo a sus amigos en una esquina, como si lo hubieran estado esperando. Lo dejaron tirado detrás de un basurero hasta la noche, y cuando algún curioso se acercaba, la indiferencia le alejaba para que no le brindaran ayuda. Nadie llamó a la policía, nadie alertó a los bomberos. Para su suerte, el auto no lo había logrado localizar, pero sus signos vitales estaban muy deteriorados, al punto en el que ya se le dificultaba siquiera mantener la cabeza erguida. El corazón de Samuel ya no resistía más. Viernes 16, en la sala de un hospital. Son las 6:30 de la mañana en el hospital psiquiátrico ubicado en la zona 18, en las afueras de la ciudad, lejos de los edificios decorados con las obras de los grandes de la plástica guatemalteca. Se encuentra en el cambio de turno la seño Selma, con más de 18 años de experiencia en el ramo de la enfermería. Se acerca a sus pacientes, le acompañan su más reciente auxiliar, la seño Mayra, una joven asistente recién graduada, además de una serie de enfermeros o cuidadores con un semblante que bien pueden espantar hasta los más malos de las películas de narcos. Juntos recorren los pasillos, patios y habitaciones de aquello que bien puede ser el preámbulo de alguno de los círculos del infierno descritos en la obra de Dante. El lugar, que no tiene nada de bonito, como años antes un personaje de la política implicada en actos de corrupción había llamado. Alberga a cientos de olvidados, a cientos de personas que hoy posiblemente, mientras muchos escuchan este audio, se sumergen en un mundo ajeno al nuestro, un mundo que solo está en su mente. Ahí, en la sala de aquel deplorable hospital, se encuentra en una camilla improvisada, con metales oxidados, un muchacho al que muchos llaman Samuel. Llegó ahí cuando tenía como unos 17 años. Nunca nadie supo dar respuestas de cómo había llegado. Su mirada siempre se mantenía perdida y cuando entraba en crisis le administraban fuertes sedantes que le regresaban a su estado de alucinación, con los ojos perdidos en el horizonte. ¿Quién sabe qué pasaba por la mente de aquel joven? Lo cierto es que nadie nunca supo algo de aquel muchacho que bien puede ser el retrato de los olvidados de las calles. ¡No vengas! ¡No vengas! Mudos testigos, paredes y pavimento observan. Murmuran, basado en hechos reales. Historias que dejan de ser nuestras para convertirse en narraciones de podcast. Cualquier parecido con la realidad No es más que una historia de la ciudad. Historias de la Ciudad es un podcast escrito y conceptualizado por Christopher Robin, con la narración y dirección de El Fantasma. Voz en off, Carla de León. Producción y edición, Pineal Studios. Historias de la Ciudad.